Muy buen día y bienvenidos nuevamente a este Congreso Internacional de la Confederación Mundial de Instituciones Gnósticas, Confenosis. Soy Fernando Escalante, representando al Instituto Gnóstico de Investigación y a la Federación Gnóstica del Perú. A continuación, haremos todo lo posible por reflexionar sobre este tema, Plan de Redención Humanitaria. La exposición del día de hoy tiene mucho que ver con esa parte del himno al Avatara donde dice: adelante a iniciar el temario. Y justamente de lo que se trata el día de hoy es de revalorizar el temario de todas las instituciones gnósticas. Porque sabemos que un temario es la herramienta que nosotros tenemos para ir al rescate de nuestros semejantes. Como ejemplo, tomemos que un temario es muy semejante al plan de vuelo de una aeronave. Imaginemos que un piloto quisiera salir a volar, pero no cuenta con un plan de vuelo. Entonces simplemente no sabría a dónde dirigirse, no sabría qué cantidad de combustible llevar o qué cantidad de peso habrá de llevar. Por consiguiente, reinaría la incertidumbre y dicho vuelo no sería viable. De igual manera, un temario reúne todo lo que se necesita y nos orienta en relación al traslado de la doctrina gnóstica. En ese traslado implica mucha responsabilidad. Veamos, por ejemplo, el primer día en que cada uno de nosotros se acercó a una institución gnóstica y preguntémonos, ¿cómo fue que recibimos la doctrina gnóstica? Y obviamente recibimos a través de un temario, porque es obvio que no se le podría dar toda la doctrina gnóstica a una persona en un solo día o en pocas sesiones. Se necesita de un proceso estructurado, ordenado, progresivo, secuencial. Por ello, el objetivo de un temario es dosificar la información y trasladar esa información de manera ordenada. Vemos entonces la necesidad de los temarios y diríamos un aspecto fundamental es la parte de la responsabilidad. Por ello, hagamos ahora una breve reflexión sobre la responsabilidad tanto como aspirantes, como instructores y como autoridades de las instituciones gnósticas en relación a la redención. Cuando nosotros decimos redención, pues ya sabemos que implica liberación, emancipación, salvación, rescate. ¿Rescate de qué? Bueno, nosotros como aspirantes gnósticos estamos hundidos en el mundo de la ignorancia, de las tinieblas, de la mecanicidad, de la materia, del egoísmo, etc. De ese mundo, de esas tinieblas tenemos que ser rescatados. Por consiguiente, nosotros los aspirantes tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, bueno, ahora que recibí la doctrina gnóstica, ¿qué debo hacer en relación a ella? ¿Cómo la tengo que utilizar? ¿De qué manera me encamino hacia la regeneración? ¿De qué forma salgo de estas tinieblas, de esta ignorancia en que me encuentro? Por ello, todos los aspirantes tienen la responsabilidad de cuidar o de tener precaución de cómo utilizan la doctrina gnóstica.
especialmente de no jugar con la doctrina. Todo aspirante gnóstico tiene la responsabilidad de mutar favorablemente, es decir, pasar de aspirante a estudiante, de estudiante a discípulo y así sucesivamente. Y sobre todo, nosotros, todos los aspirantes, tenemos la responsabilidad de cuidar el poquito de luz que aún queda en nuestro interior y que lamentablemente estamos a punto de perder por la vida mecanicista que llevamos. Si ahora vamos a la parte de los instructores o misioneros, ellos aún tienen más responsabilidad porque no solamente tienen que trabajar sobre sí mismos, o rescatarse a sí mismos, sino que tienen un grupo a su cargo. Por consiguiente, tienen mayor responsabilidad y tienen que hacerse cuestionamientos muy profundos, tales como, por ejemplo, ¿tengo o no tengo un temario? Ya sabemos que el temario es la herramienta. Otro cuestionamiento que todo instructor se debe hacer es ¿cuál es la mayor contradicción que podría tener un instructor? Y la mayor contradicción o el mayor error que puede tener un instructor justamente es decir y no hacer. Por ejemplo, decimos, hagamos retrospección, hagamos meditación, hagamos prácticas, pero no lo hacemos. Error y contradicción. Otra pregunta fundamental es, ¿de qué manera puedo evitar degenerar o tergiversar la doctrina gnóstica? ¿Cómo podríamos dejar de tergiversar o de degenerar la doctrina? Y la respuesta a esa pregunta, bueno, existen muchas respuestas, pero la respuesta fundamental es a través de pasar las pruebas. Y para pasar las pruebas necesitamos de trabajar intensamente sobre nosotros mismos. Por consiguiente, todo instructor gnóstico está obligado, al igual que el aspirante, a mutar favorablemente con mayor razón. Todo instructor está obligado a respetar la doctrina gnóstica. Y la mejor forma de respetar la doctrina gnóstica es a través de la investigación, porque la investigación nos va a llevar a entender la doctrina de mayor forma o de mejor manera. Otra cuestión de la cual es muy responsable el instructor o el misionero es de desarrollar herramientas que permitan el mejor traslado o la mejor asimilación de la doctrina. Y también, por supuesto, es muy responsable de la formación, ya sea correcta o incorrecta, de los aspirantes. Es mucha responsabilidad, una responsabilidad tremenda. Si nosotros ahora vamos a las autoridades de las instituciones gnósticas, pues encontramos instituciones pequeñas como las asociaciones, otro tipo de instituciones más grandes como las federaciones o la confederación. Y nosotros sabemos que esas autoridades, pues a mayor grado, ya sea externo o ya sea interno, implica mayor grado de responsabilidad. Y por ello tiene que cuestionarse, por ejemplo, bueno, ¿tenemos o no tenemos el temario? ¿Está desarrollado o no está desarrollado? Si está desarrollado, ¿está actualizado o no está actualizado? ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos? ¿O simplemente lo hemos echado al olvido? Igualmente tiene que cuestionarse, por ejemplo, qué cantidad de cursos para instructores se ha brindado o cuántos cursos de actualización para los instructores se han realizado. Igualmente, la parte de la investigación, la parte del respeto a la doctrina. ¿Se está investigando o no se está investigando? Son cuestionamientos que se tienen que hacer. Y uno muy fundamental es en relación a advertir peligros de la senda.
peligros como por ejemplo de los falsos maestros, porque los falsos maestros parecen, pero no lo son. Al respecto, un compañero nuestro del Instituto Gnóstico suele decir, bueno, al ego le gusta que le engañen, porque cuando le dicen la verdad, relampaguea. Verdadero maestro es Samael Aun Weor, que es el Kalki Avatara de la era de Acuario. Se le dice Kalki, porque Kalki significa 10, Avatara, Salvador. Quiere decir que con su doctrina nosotros podemos liberarnos, podemos encaminarnos hacia la regeneración y luego a la redención. Pero tenemos que ser coherentes con la doctrina. Y cuando nosotros mencionamos doctrina del maestro Samael es del tiempo actual, y su doctrina contiene principios y leyes. Y si observamos las doctrinas de los 9 avataras anteriores que han devenido en las grandes religiones, también siempre han contenido leyes y principios. Y es una profecía del maestro Samael que la doctrina gnóstica para esta era acuaria iba a ser ciencia religiosa, o sea, basada en leyes y principios. La doctrina gnóstica basada en leyes y principios, como siempre ha sido la enseñanza de los grandes maestros que han existido. Cuando mencionamos doctrina, nosotros tenemos que tener en consideración que todo el conocimiento humano nosotros lo podemos dividir en 3 doctrinas, lo podemos resumir en 3 doctrinas: en la doctrina de los saduceos, la doctrina de los fariseos y la doctrina de la síntesis. La doctrina de los saduceos es la ciencia sin religión, y de ahí salimos únicamente escépticos y materialistas. De la doctrina de los fariseos, que es la religión sin ciencia, nosotros salimos crédulos. Es decir, por ejemplo, los materialistas no creen en Dios, ni en los ángeles, ni en existencias anteriores, ni en el mundo del alma, ni del espíritu. Los fariseos sí creen en todo eso, pero creen, pero no les consta absolutamente nada de eso. Entonces, de ese tipo de doctrinas, ¿cómo salimos? ¿Cómo así somos formados como escépticos y como creyentes? Con lo que nosotros denominamos educación tridimensional. La educación tridimensional está basada en los 5 sentidos únicamente y en principios mecánicos, tales como por ejemplo la competitividad, la comparación, la envidia, el odio, etc. Por consiguiente, con puro principio mecánico, ese tipo de educación tiende a degenerar. El ser humano degenera con esa educación. Y el principio fundamental mecánico de ese tipo de educación tridimensional son los dogmas. Es decir, que se aceptan las cosas sin siquiera tener la posibilidad de cuestionarlo. Por consiguiente, ese tipo de educación nos separa de nuestro real ser y evita que nosotros seamos responsables de aquello que pensamos, sentimos y actuamos. Nos quita esa necesidad de ser responsable. ¿Y cómo nos quita esa necesidad de ser responsables? A través justamente de los dogmas. Existen dogmas saduceos y dogmas fariseos, que son formas de pensar. Pongamos ejemplos. Un dogma saduceo, por ejemplo, es, bueno, no existe la divinidad, por consiguiente no existe el tribunal del karma, por consiguiente no tengo a quién dar cuenta. Entonces puedo hacer lo que quiera. Un segundo dogma, por ejemplo, es cuando suelen decir, es solamente una vida que tenemos, no hay otras existencias ni anteriores ni posteriores, solo una. Entonces disfrutemos, gocemos, hagamos lo que queramos. Ese es el mensaje, y eso lo tenemos muy adentro.
Otro tipo de dogma es, por ejemplo, cuando decimos, bueno, la evolución algún día llevará a la humanidad a la perfección. ¿Cierto? Bueno, también existen dogmas fariseos. Los dogmas fariseos, por ejemplo, es cuando solemos decir, bueno, ya acepté a Cristo en mi corazón y ya estoy salvo. O a veces decimos, ya Cristo murió por mí en la cruz, por consiguiente estoy libre de pecados. O tal vez decimos, ya me confesé, ya estoy libre. Veamos que todo este tipo de doctrinas pues conducen o han conducido al estado actual en que se encuentra la humanidad. Así que solamente echemos un vistazo al estado actual de la humanidad para darnos cuenta que ese es el resultado de este tipo de doctrinas, de estas dos doctrinas en particular. Por otro lado, nosotros tenemos la doctrina de la síntesis, es decir, la ciencia con la religión unidas. Y cuando decimos ciencia nos referimos a leyes, y cuando mencionamos religión nos referimos a principios inteligentes. Esa unión es la doctrina de la síntesis o la doctrina gnóstica, lo que equivale a decir la unión de valores de la ciencia con valores de la religión. De esa unión sale la doctrina de la síntesis o la doctrina gnóstica. Y cuando pretendemos trasladar esa doctrina, de ninguna manera puede ser a través de esa educación tridimensional que acabamos de mencionar. Tiene que ser un tipo de educación muy superior llamada educación multidimensional. ¿Y en qué se caracteriza esa educación multidimensional? En que utiliza principios y leyes. Utiliza no solamente 5 sentidos, sino tiende a utilizar los 7 restantes, es decir, en total 12 sentidos. Y adicionalmente, la educación multidimensional se destaca por el uso de la didáctica y la dialéctica de la conciencia. Cuando decimos didáctica, nos estamos refiriendo a que la forma de dar la doctrina es de una manera que realmente humaniza. Y cuando decimos dialéctica, son enlace de verdades. Por consiguiente, este tipo de educación nos une a nuestro ser. Mientras la tridimensional nos separa de nuestro ser, la multidimensional nos une a nuestro ser. Hace que nos encaminemos hacia nuestro ser. Por consiguiente, es el tipo de educación multidimensional el que nosotros tenemos que utilizar. Cuando estamos mencionando acerca de principios, son, por ejemplo, como la bondad, la compasión, el orden, el respeto, etc. Esos son los valores eternos del alma, y esa es la doctrina de la síntesis. Y cuando nos referimos a leyes, pues lo más básico que deberíamos de tener presente cuando hablamos de leyes es que la ciencia oficial o la ciencia materialista, por ejemplo, solamente conoce unas cuantas leyes de la naturaleza y las conoce de manera parcial, es decir, incompleta. ¿Por qué? Porque le falta la parte multidimensional. También debemos distinguir entre las leyes cósmicas y leyes de la naturaleza con relación a las leyes de la sociedad, es decir, las leyes que dicta el Parlamento o el Congreso de un determinado país o un grupo. ¿Por qué? Porque esas leyes cambian de acuerdo a los intereses, y muchas veces esos intereses son mezquinos. Las leyes de la naturaleza y las leyes cósmicas no cambian, son invariables, son eternas, son inmutables, lo que sí rigen en determinados espacios. Por consiguiente, es necesario que sepamos que las leyes cósmicas y las leyes de la naturaleza se pueden clasificar básicamente en leyes inferiores, es decir, contienen principios mecánicos, leyes intermedias que contienen principios mecánicos y principios inteligentes, y leyes superiores que únicamente contienen principios inteligentes.
Y aquí nosotros debemos tomar nota, darnos cuenta que toda la humanidad vivimos regidos por leyes inferiores. Vivimos esclavizados con esas leyes inferiores porque nuestra vida es mecanicista, hacemos puro principio mecánico. Y al vivir así, vivimos violando las leyes intermedias y las leyes superiores y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Queremos salir de ese estado? ¿Quisiéramos conocer la clave de la redención? Pues vayamos a ver el siguiente video, que es un pequeño fragmento de un documental sobre la alquimia. Adelante, por favor. El oro, desde el principio de la humanidad, nos ha fascinado. Muchos lo han codiciado por lo que se puede comprar con él. Otros lo han venerado como un símbolo de lo que anhelamos ser. El oro es el metal perfecto. Un anillo de oro no se corroe aunque esté sumergido en agua de mar. La plata, el hierro e incluso el plomo se degradan con el tiempo. Los faraones de Egipto fueron los primeros en extraer oro hace unos 5000 años. Quizás no es de extrañar que, en esta tierra de dioses y oro, la búsqueda de riqueza y del saber divino estuvieran destinadas a ser una misma cosa en la empresa enigmática y oculta que pretendía transmutar metales menores en oro y conseguir la perfección del alma humana, el antiguo arte de la alquimia. La alquimia se inventó en los primeros 2 siglos después de Cristo, en Alejandría, que está en Egipto. Los egipcios eran famosos por entrelazar complejas prácticas espirituales con, por así decirlo, no menos simples prácticas tecnológicas. Los orígenes de la alquimia son tan difusos que nadie sabe exactamente qué significa la palabra alquimia. Algunos eruditos atribuyen su procedencia a la palabra egipcia kem, que significa fértil barro del Nilo que prolonga la vida. Otros creen que procede de la palabra griega hima, que significa verter o echar. Desde el principio, los alquimistas ocultaron deliberadamente sus secretos al mundo. La alquimia no estaba concebida para que la comprendiera el pueblo llano. Se consideraba que solo los escogidos por Dios, los iniciados que conocían aquel lenguaje, los capaces de leer sus símbolos y los que eran realmente puros, podían alcanzar aquel maravilloso saber. El más famoso de los alquimistas egipcios fue Zósimo de Panópolis. Vivió en Alejandría en el siglo III después de Cristo.
Fue el primero en describir el esquivo talismán todopoderoso que todo alquimista debía poseer para tener éxito en su empresa. Se trataba de un enigma mineralógico conocido como la piedra filosofal. Existe una piedra que no es tal piedra, un objeto precioso que carece de valor, un ente multiforme que no tiene forma, una cosa desconocida que todos conocemos. Zósimo de Panópolis. Por lo general, la piedra filosofal se representaba como una sustancia muy densa, cristalina, de color rojo o amarillo, y se creía que con una insignificante porción de dicha sustancia se podía transmutar una gran cantidad de mercurio o plomo en oro. Pero la piedra filosofal era algo más que la clave para obtener extraordinarias riquezas. Los alquimistas creían que quien poseyera la piedra tendría en sus manos el poder divino de conceder la vida eterna. La piedra filosofal era la quinta esencia de la perfección. Todo cuanto la piedra filosofal tocara se convertiría en perfecto. Si se tocaba a alguien con ella, se transmutaba a esa persona en perfección. Se la liberaba de todas las dolencias fruto de la edad, enfermedades, males y, por supuesto, de la muerte. En sus talleres oscuros, calurosos y llenos de humo, los alquimistas se esforzaban por crear la piedra filosofal siguiendo antiguas fórmulas místicas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso al que llamaban transmutación, parte metalurgia, parte mitología. La transmutación se basa en la teoría de que los metales están compuestos por azufre y mercurio. También se creía que los metales preciosos estaban formados principalmente por mercurio. Por ejemplo, se consideraba que el oro era mercurio casi en estado puro con un poco de azufre, lo que le confería su color amarillo. Así pues, solo tenía sentido intentar fabricar el agente transmutativo, la piedra filosofal, a partir de mercurio. Pero los no iniciados no le veían mucha lógica al extravagante mundo de la alquimia. Los libros de alquimia escondían los secretos de la transmutación entre páginas indescifrables de imágenes violentas, eróticas y monstruosas. Incluso a los eruditos que han hecho del estudio de la alquimia su profesión, les desconcierta a menudo su fantástico código de símbolos. Una de las imágenes recurrentes más impactantes en alquimia es la imagen de un hombre y una mujer unidos en uno, un hermafrodita. Me gustaría saber exactamente qué tenían en mente los alquimistas al utilizar esta imagen tan extravagante y grotesca. Por una parte, parece simbolizar la unión entre lo volátil y lo estable, lo no volátil. Por otra parte, la unión entre el cuerpo y el alma. Y por otra, la unión entre el bien y el mal. Valdría la pena contar con un alquimista y presionarlo acerca del significado de este símbolo hermafrodita. Bajo las imágenes arcanas de la alquimia yace un propósito extremadamente ambicioso. Los alquimistas pretendían nada más y nada menos que desvelar el misterio último de la creación. La alquimia constituía la búsqueda del secreto de la vida. La gente creía que todos los metales, plantas y animales crecían, que todos compartían una misma propiedad, la vida. De modo que cuando un alquimista trabajaba en el laboratorio e intentaba imitar la naturaleza, intentaba imitar el crecimiento del oro en la tierra o la maduración del oro en la tierra, creía estar buscando el secreto de la vida.
Los secretos de la alquimia perduraron a lo largo de siglos de caos, durante la caída del Imperio Romano y la decadencia de la civilización clásica. En el año 643 después de Cristo, el ejército musulmán de Mahoma conquistó Egipto. Mientras Europa languidecía en su oscura época medieval, fueron los alquimistas árabes quienes cultivaron y perfeccionaron el arte de la alquimia. En el siglo XI, los grandes cerebros de Europa aprendían alquimia de sus iguales islámicos. A pesar de la oposición de la Iglesia católica, el arte secreto prosperaría en la Edad Media. Bien, acabamos de ver este documental y lo más importante del mismo es que la sabiduría no se muestra a cualquiera. Repetimos, la sabiduría no se muestra a cualquiera. Prueba de ello es que hoy por hoy existe gran cantidad de información sobre alquimia, magia, etc. No solamente en la internet, sino en las librerías. Pero existe muy poca gente que puede interpretar esa información a cabalidad. Y lo mismo ocurre con la doctrina del maestro Samael Aun Weor y también con otros libros sagrados. Muy poca gente lo puede interpretar porque existe la ley, el que da, recibe. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Estudio y práctica para poder recibir algo de entendimiento. Veamos cómo el maestro Samael en sus obras hace lo imposible por ser lo más entendible posible. Pero existe esta ley, el que da recibe, y que tenemos que tener en cuenta, y justamente es el tema de la próxima ponencia. Otra cosa esencial de este video es que a través de la alquimia nosotros podemos convertir aquello que es pesado, aquello que es desagradable, en algo digno, en algo puro. Y por eso se ha mencionado al oro. El oro simboliza pues la perfección, aquello que no se degrada, aquello que no se degenera. Y esto para la humanidad representa la redención. Otro aspecto de este documental es que tanto la alquimia como la doctrina gnóstica son procesos complejos, porque no se le podría pedir a alguien que de la noche a la mañana sea alquimista. No, tendría que conocer primero a cabalidad la doctrina gnóstica. Y ahora cobra importancia los temarios, porque justamente el temario da ese ordenamiento y esa dosificación para que podamos tener los aspirantes una asimilación correcta. Viendo esa necesidad, vayamos a la primera pregunta esencial de esta presentación. ¿Por qué y para qué necesitamos que los temarios estén fundamentados con leyes? Y la primera respuesta que podemos dar al respecto es que sin las leyes nosotros estamos totalmente indefensos. Y para sustentar esa respuesta nos vamos a remitir a un relato del maestro en la doctrina gnóstica, donde menciona que él estuvo intentando salir más allá de la regencia de Sirio. Él intentaba salir y era regresado. Y textualmente menciona el maestro, era regresado
porque más allá de Sirio existen leyes que uno no entiende. Y lo que nos está justamente tratando de hacer entender el maestro es que sin las leyes estamos totalmente indefensos. Tomemos como ejemplo que si nosotros viajamos a otro país y en ese otro país está prohibida la venta ambulatoria y nosotros salimos a vender a la calle, pues seremos sujetos a sanción, podemos ser sujetos a sanción. O si en ese país el uso del semáforo es diferente al nuestro, podemos también ser sujetos a sanción e incluso a un accidente. Una segunda razón por la cual necesitamos de leyes es que las leyes nos permiten ver el error, nos descubren o develan el pecado o el error. Y esto está plenamente sustentado en la base bíblica Romanos capítulo 7, versículo 7, donde dice en la última parte: no hubiera podido conocer la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces es muy claro, con las leyes podemos ubicar o ver nuestros errores. La ley nos dice qué está correcto y qué no está correcto. Otra respuesta es: para nosotros poder hacer la voluntad del Padre, tenemos que conocer de leyes. Porque muchas veces nosotros hacemos trabajos y decimos que esto sea de acuerdo a ley y a la voluntad del Padre. O a veces oramos diciendo que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y eso nos da pie para preguntar cuál es la voluntad del Padre. Y la respuesta es que la voluntad del Padre es que nosotros vivamos de acuerdo a ley. Es decir, que mientras no conozcamos de leyes, será muy difícil, terriblemente difícil hacer la voluntad del Padre. Otro aspecto es por definición de la psicología gnóstica. Porque la psicología gnóstica exige que sepamos de leyes. Por eso se define como el estudio del comportamiento humano en base a principios, leyes, hechos y consecuencias relacionadas con la transformación íntima del individuo. Pongamos un ejemplo. Si alguien está brindando una clase o una exposición, muchas veces aquellos que recibimos no es igual a lo que tenemos en nuestra cabeza. Y como no es igual, pues surge la reacción. Y en esa reacción hay cierto desagrado, cierta molestia, cierto disgusto, incluso puede ser cierta cólera. Y lo que no sabemos es que detrás de esa reacción está otro principio mecánico terrible que siempre va acompañado de la reacción, llamado venganza. Este principio mecánico de la reacción se corresponde con una ley denominada Itoclanos, que es la ley que rige a los animales, es una ley inferior. Y el principio mecánico de la venganza se corresponde con otra ley aún más inferior que rige en los mundos de abajo, denominada ley del talión. Entonces veamos cómo la ley nos ubica. Y esto nos lleva a este gráfico del antecámara 06, el rayo de la creación, donde nosotros podemos ver que nuestro cuerpo físico puede estar en el mundo de 48 leyes, pero psicológicamente nosotros podemos estar muy abajo de acuerdo al ejemplo que acabamos de dar. Y algo muy especial de este gráfico que nos dice que todo en el universo, los 7 cosmos, están regidos por leyes y que a cada ley le corresponde determinados espacios. Por eso la necesidad de respetar los espacios. Normalmente lo que es interno, pues debe quedar en lo interno. Este gráfico también es muy especial porque nos está diciendo el camino de la regeneración, el camino de la redención. Si nosotros tuviéramos que definir en forma perfecta la redención es volver al Padre, regresar al Padre. ¿Y qué implica esa redención? Pues ir liberándonos de las leyes. Por eso
Este gráfico es muy importante tenerlo presente porque es el mapa del camino que nosotros tenemos que seguir para lograr la redención. Un punto muy especial en este mapa tenemos que considerar donde dice la parte de alma, porque esa parte de alma se corresponde con los principios inteligentes o partículas de luz del Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos rescatar, porque es el alma el mediador entre el mundo físico, entre el mundo material y el mundo espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos recuperar o rescatar nuestra propia alma. Eso nos lleva a la siguiente pregunta de esta ponencia. ¿Por qué los temarios tienen que contener ciencia religiosa? Y una primera respuesta es por la síntesis, justamente por la síntesis de la ciencia con la religión. Acordémonos del hermafrodita del video, que simboliza justamente la unión, la síntesis, la cohesión, la afinidad, incluso el Sahaja Maituna. Todo eso representa el hermafrodita. Y, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la síntesis, una pareja tiene un hijo, ese hijo sabemos que tiene tanto del papá como de la mamá. Pero cuando estamos hablando de ciencia religiosa, no es cualquier síntesis. La síntesis de la ciencia religiosa es un valor eterno que se corresponde con el alma. Y justamente nosotros podemos llegar a esa síntesis pues estudiando la dualidad, ambos polos. Y si llegamos a esa síntesis, pues ocurre como un pequeño despertar. Por ejemplo, si alguien está dando una exposición y comete un error, un grupo del auditorio, por ejemplo, puede criticar. Y ya sabemos que detrás de esa crítica, que normalmente es destructiva, está el orgullo. Y otro grupo de ese auditorio, por ejemplo, puede elegir quedarse callado, es decir, ser cómplice con el delito, no decir nada. No decir nada por no confrontar o por no tener conflicto. Es decir, que detrás de ese quedarse callado está el miedo. Entonces, si no tenemos que quedarnos callados, ni tampoco que criticar, ¿qué tenemos que hacer? Ir al medio. Pero ir al medio implica decir la verdad. Es decir, se tendría que señalar el error, pero libre de orgullo y libre de miedo. A eso nos estamos refiriendo con valor eterno del alma. Es un principio inteligente o partícula de luz que pertenece al Cristo. Una segunda razón por la cual los temarios tienen que contener ciencia religiosa es por el tema de los enlaces didácticos y dialécticos, debido a que nuestra psiquis está como aspirantes totalmente desordenada. Y entonces amerita esos enlaces didácticos y dialécticos que permiten ir poniendo orden en la psicología o en la psiquis de nosotros los aspirantes. Y ya sabemos nosotros que a mayor orden, mayor equilibrio, y a mayor equilibrio, mayor posibilidad o tendencia al despertar. Otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a cada tema de la doctrina gnóstica se le tiene que insertar leyes y principios para que éste quede ordenado. Es decir, todo temario al cual se le ingresan leyes y principios automáticamente queda ordenado, porque como hemos visto, las leyes buscan o tienen por objetivo ordenar, poner las cosas en su lugar. Por eso es muy necesario que los temarios tengan ciencia religiosa. Esto nos lleva a la tercera pregunta esencial de esta exposición. ¿Cómo elaborar temarios que contengan leyes y principios? Y el primer punto a tener en cuenta aquí, y es uno de los puntos más importantes de esta exposición, y quizás el más importante de todo este congreso, es el punto de la investigación. Porque nosotros con la investigación podemos descubrir
los fenómenos internos, los fenómenos externos. Es a través de la investigación que nosotros podemos llegar a entender la doctrina gnóstica. Ya hemos mencionado que la mejor forma de respetar la doctrina es a través de la investigación, justamente por esa razón. La investigación nos lleva a entender y hasta comprender a cabalidad cada uno de nuestros agregados psicológicos. Es decir, nos permite salir del autoengaño, nos permite autodescubrirnos, nos permite salir de muchísimos principios mecánicos y de descubrir, por ejemplo, a los falsos maestros. Nos permite encontrar nuestro propio camino. Si se dice no seguir a cualquiera o a otras personas, tenemos que encontrar nuestro propio camino. La manera de encontrar nuestro propio camino justamente es a través de la investigación. Veamos que también la investigación necesita de facultades, y para lograr esas facultades, nuevamente tenemos que ir a la ley el que da, recibe, que es materia de la próxima exposición. Una segunda forma de hacer que los temarios contengan leyes y principios, o cómo se puede hacer, es justamente a través de las escalas del conocimiento. Ya en Querétaro, en el Congreso de Querétaro, hemos compartido como Instituto Gnóstico de Investigación la primera escala del conocimiento. En esta ocasión vamos a compartir la segunda escala del conocimiento, que es la imaginación, la inspiración y la intuición. Y vemos que ese tipo de facultades pues nos dan un conocimiento más profundo, cada vez más profundo. Pero obviamente que tenemos que apelar sí o sí a la ley el que da, recibe. Nuevamente nos remitimos a la clase siguiente. Otra cosa que necesitan los temarios justamente es que sea dotado de enlaces didácticos y dialécticos. Como hemos visto, con esos enlaces pues se puede ordenar el temario. Y otra cuestión es que los temarios también tienen que contener o mostrar procesos tanto degenerativos como procesos regenerativos. Veamos un ejemplo de proceso degenerativo. Un proceso degenerativo es, por ejemplo, cuando llega un aspirante a una institución gnóstica y vamos a suponer que pasa el tiempo, incluso se hace misionero o se hace instructor, pero no trabaja sobre sí mismo. Como no trabaja sobre sí mismo, pues comienza a aparentar. Cuando comienza a aparentar, pues va entrando a otro principio mecánico llamado autoengaño. Si sigue con el autoengaño y aparentando, pues entra a otro principio mecánico denominado fariseo, es decir, esconde los defectos de sí mismo y de los demás. Y de fariseo a mitómano existe un paso muy corto. Como mitómano ya simplemente utiliza la doctrina gnóstica para fines egoicos y se declara maestro. Y justamente, reflexionemos ahora, visualicemos, tratemos de imaginar a alguien que, estando en ese proceso degenerativo, intenta dar la doctrina gnóstica. Obviamente que hace muchísimo daño, no solamente a la doctrina gnóstica, sino a la humanidad y sobre todo a sí mismo. Por eso es necesario tener claro cómo es un proceso regenerativo. Un proceso regenerativo es, por ejemplo, llega un aspirante, recibe la doctrina y comienza a practicar, estudiar y practicar en forma coherente, en forma consistente, en forma seria. Entonces va, diríamos, ingresando dentro de su mundo interno principios inteligentes y va pasando grado a grado, por ejemplo, a estudiante, a discípulo, adepto, apóstol y así sucesivamente. Y cada grado tiene que cubrir determinados principios inteligentes. Y obviamente cada principio inteligente se correlaciona con leyes. Por ejemplo, el proceso graduativo está sujeto a la ley de gradación. Grado a grado uno va subiendo. El proceso degenerativo está cubierto por la ley inferior que se denomina ley de nivelación. Uno se va nivelando a estadios más inferiores.
Obviamente que en todo ese proceso entra, por ejemplo, la mutación favorable o la mutación desfavorable. Entra la ley de selección en ambos casos. Y así sucesivamente, quiere decir que son procesos cubiertos por las leyes. Y eso es lo que tiene que mostrar un temario. Por ejemplo, el día de hoy nuestro tema es plan de redención humanitaria. Bueno, ¿cuál es el principio inteligente fundamental? La revolución de la conciencia. ¿Y cuál es su ley que le corresponde? La ley del espacio interior. ¿Cuál es el principio mecánico fundamental de este tema? Pues los dogmas. ¿Y cuál es la ley que le corresponde? La ley de involución. Veamos entonces que con esos principios y leyes, el día de hoy esta exposición queda plenamente sustentada con esas leyes y principios, a lo cual denominamos ciencia religiosa. Bien, ahora nos gustaría mencionar conclusiones de esta presentación. La primera es que un temario que contiene leyes y principios se convierte en un plan de redención humanitaria y en una herramienta óptima para ir al rescate de nuestros semejantes. Un segundo aspecto que quisiéramos mencionar es esto de la responsabilidad. Todo lo relacionado con la responsabilidad que hemos visto el día de hoy, sobre todo de los instructores y muy especialmente de las autoridades de las instituciones. Hay mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Y por ello tenemos que cuestionar, bueno, ¿cómo es que la doctrina gnóstica se está trasladando en esta actualidad? Y tener en cuenta, en relación a esa pregunta, el capítulo 102 del Pistis Sophia, en el punto donde dice, para aquellos que brindan las doctrinas erradas. Eso tener muy presente. Un tercer aspecto que quisiéramos mencionar es esto de la investigación, que es lo más importante, como habíamos mencionado, porque, por ejemplo, si nosotros vemos que la comunidad gnóstica en general adolece o tiene problemas, esos problemas tienen por causa causorum el no haber podido entender la doctrina del Maestro. ¿Queremos salir de ese problema? Pues apliquemos la investigación. La investigación nos haría salir de esa problemática. Por consiguiente, si nosotros queremos convertirnos en verdaderos colaboradores de Cristo y del Maestro Samael Aun Weor, tenemos que considerar los 3 puntos que acabamos de mencionar y reflexionarlos, meditarlos a profundidad. Finalmente, para poder servir a la humanidad de la mejor forma posible, invitamos a todas las autoridades, a todos los instructores de las diversas instituciones gnósticas a que completen sus temarios, utilizando, por ejemplo, principios inteligentes como la investigación, la reflexión y sobre todo el autocuestionamiento. Estamos muy seguros que su ser interior podrá asistirlos, podrá ayudarlos y se hará realidad. Esta clase o esta exposición ha sido posible gracias a las enseñanzas del Maestro Samael Aun Weor. Entonces, la pelota está ahora en vuestra cancha. Ya sabemos que nosotros tenemos ahora que dar de nuestra parte. Espero con gran expectativa vuestras preguntas y me despido hasta una próxima ocasión. Adelante, a iniciar el temario. Muchas gracias.